muy bien, entendido. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Voy entonces. A ver. Está. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra unidad número 2, ¿verdad? La libertad cristiana y la gracia. Hemos visto ya en nuestro programa, ya vimos la introducción, que es naturaleza y método, vimos la definición y la naturaleza de la teología moral, vimos las fuentes de la teología moral, y de ahí pasamos a nuestra unidad 1, el acto humano, vimos el concepto de acción moral, y las fuentes de la moralidad, objeto, fin y circunstancias. Allí en el programa está la acción de doble efecto, esa no la vamos a ver, si ustedes ven no está desarrollada en nuestro manualito. Y pasamos a la unidad número 2, que es la libertad cristiana y la gracia. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en esta unidad? ¿Verdad? Vamos a ver dos puntos, miren, ya vi ahí otro error, ahí tiene unidad 2 y tengo 3.1, 3.2, para que le vayamos cambiando. ¿Verdad? Propiamente vamos a ver las dimensiones del concepto filosófico de libertad y vamos a ver la libertad en la antropología cristiana, el diálogo entre la libertad humana y la gracia divina. Es lo que vamos a analizar, siendo la libertad un elemento también fundamental con respecto al actuar humano. ¿Ah? Ya hemos visto a partir de nuestra unidad número 1 acerca de las fuentes de la moralidad, hemos visto que el acto humano no es un acto simple, sino es un acto compuesto sobre el que influyen diferentes cosas o circunstancias. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo lograr actuar de la mejor manera como cristianos? Bueno, un camino que nos puede ayudar es el camino de la libertad, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. ¿Ah? Vamos a la dimensión, ¿verdad? Del concepto filosófico de libertad. Comenzamos, pues desde luego, preguntándonos qué es la libertad. Y comenzamos diciendo, ¿verdad? Según este filósofo, ¿verdad? Arthur Schopenhauer, la libertad es la conciencia lanzada a través de la existencia, ¿verdad? Vamos a ver algunos, ¿verdad? Como, ¿verdad? Algunos filósofos, ¿qué es lo que han dicho acerca de la libertad? Tenemos a Schopenhauer, Emmanuel Kant, ¿verdad? Que dice, la libertad es la facultad de iniciar por sí mismo una serie de cambios, y Nietzsche va a decir, ¿ah? El hombre es la criatura más libre que conozco. Lástima que siempre lo encuentro encadenado. ¿No? Vean cómo, pues, estas cuestiones que empiezan a describir al hombre libre
son cuestiones que nos tienen que hacer pensar y reflexionar, ¿verdad? ¿Verdad? Schopenhauer es la conciencia lanzada a través de la existencia, es decir, sobre uno mismo, ¿verdad? Sobre el contexto del que estás viviendo, cuando eres consciente de ti mismo, ¿verdad? Eh, Kant va a decir que es la facultad de iniciar por sí mismo una serie de cambios, y claro, eso es muy claro porque pues creo que todos y cada uno de nosotros estamos necesitados de muchos cambios. Y si a veces no lo logramos es que no somos libres, ¿verdad? Nos falta trabajar en esa libertad. Y claro, y vean ya lo que termina diciendo Friedrich Nietzsche, ¿verdad? El hombre es la criatura más libre que se conoce. Lástima que siempre estamos encadenados. Yo me imagino que somos los seres humanos como esos elefantes que están encadenados, ¿verdad? De un pie, pero la verdad es que el elefante, si quisiera, podría arrancar esa cadena, tiene la fuerza para hacerlo, sin embargo, su conciencia de que está atado, ¿va? Como si pudiéramos decir, su instinto de que está atado, pues no lo deja moverse. A veces así nos pasa. Nosotros somos como un animal, si pudiéramos hacer la comparación. Somos demasiado grandes, pero a veces nos ata una simple cadenita y nos mantenemos atados ahí. Así que abusados, ¿verdad? Libertad es literalmente la falta de obstáculos. Es la falta de obstáculos, la ausencia de ataduras, es decir, no existen límites. Eso es lo que literalmente significa la palabra libertad. Falta de obstáculos, ausencia de ataduras, en otras palabras, no hay límites. Este concepto conlleva tres aspectos principales que tenemos que tener presentes. Podemos hablar de libertad física, libertad intelectual y libertad moral. ¿Qué es la libertad física? ¿Qué debemos entender? Se entiende como la falta de obstáculos materiales. Por ejemplo, el aire que es libre, libre el curso de un río, el ave que es libre, el hombre es libre. Así cuando no tenemos, ¿verdad? Obstáculos materiales, ¿verdad? Que nos cuarten o que nos pongan un límite. La libertad intelectual consiste básicamente en la capacidad de decidir, ¿m? Que deriva a su vez de esa facultad que tiene de pensar. ¿De dónde se puede observar que el instrumento de la libertad intelectual es la inteligencia? ¿No? Entonces, hemos hablado de tres aspectos importantes que hay que considerar o, ¿verdad?, formas de predicar acerca de la libertad, y una pues es la libertad física, la libertad intelectual y tercero, la libertad moral. Hablemos pues, ¿y la libertad moral? Aquí, ¿verdad?, nos encontramos con la piedra de tropiezo del concepto filosófico de la libertad, ¿no? Porque el libre arbitrio del ser humano en cuanto a hacer lo que quiera, sí y solo sí, si no perjudica a nadie. Es decir, si lo que yo hago busca el bien común. De lo contrario, ya lo sabemos,
la libertad cambia su matiz. Luego entonces, va la pregunta, ¿no? ¿Es libertad o no es libertad? Porque acabamos de decir que la libertad no tiene límites. Y aquí ya nos acaba, ¿verdad? Decíamos, cuando entramos al concepto de libertad desde el punto de vista moral, sí nos pone como una pregunta, ¿realmente el hombre es libre o no lo es? ¿Verdad? Pero bueno, entonces decíamos que la libertad o libre albedrío del ser humano en cuanto a hacer lo que quiera, pues sí, sí se encuentra con un límite. Sí y solo sí no perjudica a nadie si busca el bien común. Aquí, esto se condiciona a su vez con otro concepto, ¿no? El poder, ¿no? Que es la capacidad de hacer algo, pero sujeto a ciertas reglas o condiciones. Por lo tanto, dentro del tema o de la reflexión de libertad desde el punto de vista moral, ¿verdad? De ninguna manera se puede manejar, ¿verdad? El soy libre, luego entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces tenemos que entender perfectamente lo que significa libertad cuando hablamos, ¿vale? Entonces encontramos una cuestionante en esta, cuando tocamos el tema de libertad moral, ¿ah? Esto nos hace resaltar otras aristas del concepto de libertad, la ética, entonces. Vean cómo entonces cuando hablamos de libertad, forzosamente tenemos que ligarla al tema de la ética. Nada menos que el estudio de las costumbres humanas en cuanto si están bien o mal, lo bueno o malo de una acción, si se apega a la verdad o se está mintiendo, ¿vale? La ética tan cuestionada en estos agitados tiempos, pues desde luego que merece ser revalorizada, ya que lo único que busca es generar en cada uno de los seres humanos el buen hacer de la especie humana. Vean entonces, ya acabamos de decir, ¿verdad?, que dentro del tema de la libertad moral es más complejo que cuando hablamos de la libertad intelectual, que cuando hablamos de la libertad física. No es lo mismo porque aquí nos encontramos con algunas aristas que tenemos que considerar. Y cuando hablamos de libertad moral, hablamos entonces de un tema relacionado que es, cuando hablamos de libertad, la pregunta moral entonces es, ¿puedo hacer entonces lo que yo quiera? Y decimos no. ¿Ah? Porque la libertad moral, tú eres libre solo en la medida en que no lastimes, ¿verdad?, a los demás o en la medida en que busques el bien común de los demás. Eso nos abre a otro campo que se llama el campo de la ética. Por lo tanto, cuando hablamos de libertad moral, ¿ah?, tenemos que hablar forzosamente de la ética, de lo correcto, de lo incorrecto, etcétera, etcétera. ¿Ah? Ya sabemos allí en su manual, ¿verdad? Allí viene una actividad, ¿verdad? Realizar un cuadro sinóptico sobre las dimensiones del concepto filosófico de libertad, ¿vale?
para que lo tengan presente en sus actividades. La libertad se puede entender, ¿verdad? O debemos entender dos cuestiones, ¿verdad? La autodeterminación y la intencionalidad. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de la autodeterminación? ¿Verdad? Es cuando la persona decide sobre sí misma. Es decir, expresa que en toda acción libre yo soy el que decide o determina. Y además que yo decido o determino sobre mí mismo. ¿Ah? Este es el aspecto más claro, ¿ah?, sobre la libertad. ¿Ah? Cuando la persona, cuando decimos, ¿verdad? Estamos hablando de la autodeterminación. ¿Ah? Estamos hablando de esa capacidad que tiene la persona para decidir sobre sí misma, ¿verdad? Es decir, cuando yo decido o determino sobre mí mismo. De hecho, pues Aristóteles, este filósofo clásico, ¿verdad? El padre de la filosofía, va a decir eso, que es la libertad, la capacidad de autodeterminarse. Luego entonces, ¿verdad? Si tú eres libre, luego entonces tú eres capaz de autodeterminarte, y si tú eres capaz de autodeterminarte, tú eres, ¿verdad?, la causa principal de lo que eres. Luego entonces tú no puedes culpar a nadie porque tú eres libre. ¿Ah? Segundo, ¿verdad?, la intencionalidad, que va a ser importante en el tema de la libertad. ¿Ah? Es claro que yo soy capaz de autodeterminarme, soy capaz de decidir sobre mí mismo. Volvemos aquí quizá al tema. Si tú eres capaz de decidir sobre ti mismo, también tienes que hacerte responsable de las consecuencias. Si tú decides hacerte de esta manera, las consecuencias forman parte, porque recuerda que el binomio es causa-efecto, van de la mano. Si tú eres causa de algo, eres dueño también de los efectos. Por eso tienes que pensar con claridad en lo que haces, porque cada acción tiene sus efectos y eres padre de todos ellos. ¿Ah? Entonces, no lo olvidemos. Ahora, esta parte de donde decimos que tú eres capaz de autodeterminarte, ahora también dice, es la intencionalidad, va a ser importante y fundamental. Es decir, no solamente soy capaz de autodeterminarme, es decir, de decidir sobre mí mismo, sino que tengo la capacidad de orientarme deliberadamente hacia ciertos objetos. Quiere decir que decido sobre mí mismo, puedo modificar mi ser moral, ¿no? Y por lo tanto, vean cómo es. Si tú decides matar a una persona, tienes que darte cuenta que eso, ¿ah?, te hace un homicida. Tú has decidido hacer tu... No puedes decir, quiero matar algo y no quiero ser un homicida. Eso lo vas a hacer. ¿Ah? Entonces, ese movimiento que tú tienes, esa capacidad que tú tienes de forjarte, a su vez, tienes la capacidad de orientar hacia dónde quieres. ¿Ah? Como tienes la capacidad de decidir sobre ti mismo, ahora tú tienes la capacidad de orientar ese movimiento que puedes realizar en ti mismo, porque eso es lo que te va a ir definiendo. ¿Ah? Hacia dónde, ¿verdad? Tu capacidad de autodeterminarte y tu orientación
hacia dónde te diriges esos movimientos, pues claro que eso es lo que te va a definir, eso es lo que te va a hacer lo que tú eres, pero tú eres el que estás autodeterminarte, según Aristóteles, ¿no? Tú decides sobre ti mismo. Y si tú dejas que otros decidan sobre ti mismo, pues estás perdiendo la facultad que se te ha dado de ser libre. A menos que tú hayas decidido, ¿verdad?, poner en las manos de otra persona esta capacidad de decidir sobre ti mismo. Además, hay que considerar la universalidad propia del conocimiento intelectual. Hay que considerarlo como la raíz de la libertad, porque la voluntad es precedida siempre por un acto intelectual. Recuerde que todo comienza aquí, ¿verdad? Inteligencia, voluntad y luego entonces habilidad, la ejecución, ¿verdad? Conozco, ¿verdad? Paso al quiero, luego entonces hago. Entonces, ¿verdad? Todo comienza por la cuestión, todo pasa por la cuestión intelectual, intelectiva, donde yo conozco y de ahí pasa a la cuestión volitiva. Bueno, ¿sale? Acabamos de hablar de las dimensiones del concepto filosófico de libertad. Ya decimos, son tres aspectos principales: libertad física, libertad intelectual y libertad moral. Sin embargo, nos detenemos en esta materia, ¿verdad? Claro que nos importa reflexionar sobre la libertad moral y aquí decimos sobre este tema, nos encontramos con el tema de la ética porque pudiera parecer que en moral en realidad no hay libertad, sino nosotros decimos y entendemos que la moral que la libertad en el tema moral sí tiene un límite. Y ese límite se llama, ¿verdad?, la libertad del otro, el bien del otro, eh, el bien común, etcétera, etcétera. Entonces eso nos mete al tema de la ética. La libertad sin ética o la libertad sin responsabilidad corre el peligro de desfigurarse, de torcerse, llevarte por otro camino. Y claro, de esta, ¿verdad? Dentro de este tema, dos elementos importantes son la cuestión de la autodeterminación, es esa capacidad de decidir sobre ti mismo, y la intencionalidad de dirigir hacia dónde quieres llevar tu propia vida y tu experiencia, ¿vale? Bueno, no sé si a esto haya una pregunta. Voy a pasar al siguiente tema. Entonces, muy bien. Ahora pasamos al punto 2.2, que es la libertad cristiana, ¿verdad? Estamos en la libertad cristiana en la gracia. Ahora vamos a ver, vimos la filosofía, el tema de la libertad como en el contexto filosófico. Ahora vamos a ver el tema de la libertad en el contexto de la antropología cristiana y terminaremos cerrando con el diálogo entre libertad humana y gracia divina. ¿Eh? Bueno, vamos a ver en este tema, ¿verdad? Vamos a desglosarlo en 4 puntos. Primero,
vamos a ver qué nos dice la antropología, ¿verdad? Cristiana, nos va a decir, ¿existe la libertad, sí o no? Y claro que es la afirmación, sí, somos libres. Tenemos que terminar con esa conclusión, somos libres, ¿verdad? Segundo, esta libertad humana no es una libertad absoluta, sino es una libertad que es limitada. Luego entonces responderemos qué es la libertad entonces desde la antropología cristiana y terminaremos que el tema de la libertad, ¿verdad? Tiene un matiz y debe de tener un tema muy fuerte, ¿verdad? De relación con la vida de gracia. La moral católica mantiene la defensa de la libertad humana. La moral católica mantiene la defensa de la libertad humana a partir de la doctrina que se contiene en la Sagrada Escritura. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si reviso la libertad desde el punto de vista de la razón, le vamos a llamar una libertad filosófica. O estaremos analizando la libertad desde la ética. Pero cuando hablamos de la libertad desde lo, decíamos, desde las fuentes de la teología moral, que ver, voy a hacer esa pregunta. María de Jesús Hernández, Sí, ¿cuáles son sí. las fuentes de la teología moral? Las fuentes de la teología moral ¿Mm? son la Sagrada Escritura, Sí, eh, este, eh, ay, se me fue. La Sagrada Escritura, la, es- los, el- la tradición, la uh-huh. tradición y o sea, todo lo que sería la iglesia, El magisterio. magisterio. Muy bien, gracias María de Jesús. Bueno, entonces cuando nosotros reflexionamos de la libertad desde estos puntos de vista, entonces estamos hablando la libertad desde el punto de vista de la moral o de la ética teológica. Entonces, el principio con el que iniciamos dice, la moral católica mantiene la defensa de la libertad humana a partir de la doctrina que se contiene en la Sagrada Escritura. Miren, ya el pecado de origen es descrito, el pecado pues de que encontramos el primer pecado, ¿verdad? De Adán y Eva, es descrito en términos de libertad y responsabilidad. Planteamiento este que expresa que mediante el ejercicio de su libertad el hombre se jugará su destino. Vea, esto es muy fuerte, ¿eh? Planteamiento que expresa que mediante el ejercicio de su libertad el hombre se está jugando su destino. A ver, vamos a ver, quiero escuchar a Irene Chávez Bonilla. Sí, padre, dígame. A ver, ¿qué reflexionar este último cuadrito que allí está, ¿verdad? Mediante el ejercicio de su libertad, el hombre se juega su destino. ¿Qué pensar de eso? Si tomamos decisiones equivocadas, nosotros mismos vamos desviándonos, ¿no? Hacia la condenación o a la salvación. En este caso, hablando de nuestra salvación humana, ¿no? Claro, luego entonces, ¿qué importancia tiene el tema de la libertad en nuestra vida, Irene? Antes de decidir, hay que pensarlo, ¿no? Para tomar sabias decisiones. Claro, claro. Vean, le agradezco, Irene, Sí, padre. nosotros nos jactamos y proclamamos que somos superiores en el orden de la creación. Somos el culmen, somos el centro, somos, no. Y está bien, pero se dan cuenta lo que se ha puesto en nuestras manos, el hacernos libres nos ha dado una responsabilidad que nadie tiene.
Solamente el ser humano tiene en sus manos esta responsabilidad. Estamos hablando del orden de la creación, ¿eh? La libertad pone en tus manos nada más y nada menos que tu destino. Sí, Blanca. Padre, entonces sería como libertad con conciencia. Entra en juego la conciencia, pero no lo es todo. La libertad tiene mucho más elementos que la conciencia, ¿vale? Pero sí entra en juego fundamental el tema de la conciencia. Es necesario que cuando tú vivas con conciencia, que cuando tú hagas con conciencia, porque estamos hablando que tú te estás autodeterminando según el concepto filosófico y tú tienes esa libertad de darle dirección a eso que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces vean lo que, quiero que lo que quiero es que se den cuenta lo que está en tus manos por el simple hecho de ser libres. Después no nos vayamos a estar quejando, es que esto no, Dios lo puso en tus manos. Sí, Querías ser libre, ese es el precio de la libertad. padre, se usa la inteligencia acá, ¿verdad? ¿Perdón? Se usa la inteligencia y la voluntad. Claro, claro. Recuerde, más adelante vamos a ver que la libertad es la ejecución, ¿verdad? El uso de la inteligencia y la voluntad. Necesariamente se requiere para que tú vivas la libertad, tienes que usar la inteligencia y la voluntad. Si tú no usas la inteligencia y la voluntad, pues en realidad no eres libre. Estás actuando, pues, en contra de tu propia naturaleza o dignidad, ¿vale? Bueno, vean, Padre, por eso es que dicen que podemos usar el libre albedrío. claro Sabemos que lo bueno y lo sí, malo. sí, sí, es que entendamos este tema, el libre albedrío que nosotros tanto hablamos es esa capacidad, eres tú el escultor que te estás haciendo una obra de arte. ¿Ah? Tú decides qué tipo de obra de arte haces. O aquella famosa frase, ¿verdad? De aquel pensamiento de somos un libro y nosotros somos los que decidimos qué es lo que escribimos en ese libro. O escribes un libro que está para llorar, o escribes un libro, ¿verdad? Que está ya nominado a ser un bestseller. Tú decides qué es lo que... Y la tinta se llama libertad, ¿vale? Date cuenta, o sea, si eso es lo que Dios ha puesto en tus manos cuando te ha hecho o cuando nos ha hecho libres, date cuenta lo que ha puesto en tus manos. ¿Ah? Por eso, la prohibición puesta por Dios a Adán incluía la posibilidad de un mandato. Gracias, Padre. Por nada. Como consecuencia de esta libertad, se siguió que el hombre, ¿verdad? El precepto divino. Mira, vean, aquí ya tenemos una muestra clara, ¿eh? Adán y Eva fueron creados libres, ¿sí o no? Voy que me Sí. pregunto. A ver. Alfredo. Ya. ¿En dónde radica uno de los puntos donde radica que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Cuando habla de se nos hizo a su imagen y semejanza, ¿significa que nos hizo físicamente parecidos a Él? No, ¿A qué nos estamos refiriendo? a su condición espiritual. Muy bien. ¿Y una de esas condiciones cuál es? Podría ser la misma libertad. La libertad, claro, no se diga más. ¿Por qué somos hechos a su imagen y semejanza? Porque Dios nos hizo libres. ¿Ah? Dios nos hizo libres.
¿Cuáles fueron las consecuencias de haber, ¿verdad?, atentado contra su propia libertad, Alfredo, de Adán y Eva? Perdón, no le entendí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber mal utilizado su libertad? Pues la expulsión del paraíso. No se diga más. ¿Se dan cuenta ya la expresión? Cuando se utiliza mal la libertad, hay expulsión del paraíso. Cuando se utiliza la mal, hay muerte. Cuando se utiliza mal la libertad, hay enfermedad, hay dolor, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta cómo ya inmediatamente cuando se malutiliza o cuando mi libertad no la estoy utilizando como debe de ser, entonces tiene sus consecuencias, ¿eh? Y eso es revelación. Por eso tenemos que estar muy atentos con el tema de la libertad. Y vean, no más y nada menos, ¿verdad?, que ello cambió el rumbo de la historia. Vamos a ver algunos textos bíblicos, ¿verdad? ¿Tienen por allí su Biblia a la mano? Espero que la tengan. A ver, le vamos a... ¿Quién? Lorena, búsqueme la primera cita que voy a poner ahí. Sí, padre. Olivia, la segunda cita, por favor. María del Rocío, tercera cita. María Eugenia, cuarta cita. ¿Estamos listos? Sí, padre. A ver, comience Lorena, por favor. Sí, dice, hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes. Muy bien. ¿Será una cita que sí nos habla de la libertad? Claro. Sí, Claro, muy bien. Eclesiástico 31:10, por favor. ¿Quién pasó por este examen y fue desconocido sin fallas? ¿Puede sentirse orgulloso de eso? ¿Quién tuvo los medios para pecar y no cometió falta? ¿Quién podía hacer el mal y no lo hizo? Muy bien, gracias. Según tercera cita, María del Rocío, Isaías 1. Si aceptas obedecer lo bueno de la tierra, comeréis. Pero si rehusáis y os oponéis por la espada, seréis devorados. Ha hablado la boca de Yahvé. Muy bien, hasta ahí. Gracias, son muy interesantes. Josué 24:15. ¿No es Jeremías Ay, 28? pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses de los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia serviremos a Yahvé. Muy bien, muy bien. Vean, se dan. Expresión por la frecuencia en la que se alude a ella.
El hombre ha sido liberado de esclavitudes El hombre ha sido liberado de esclavitudes y es libre para llevar a cabo una existencia que conduce a la salvación. Tal liberación de limitaciones y de determinantes equivale a reconquistar una libertad para realizar una serie de actos que contribuyen a la que la persona lleve a término su gran dignidad. ¿Vale? El hombre ha sido liberado de esclavitudes y es libre. Desde el principio Dios nos creó libres, pero después, como decimos, hicimos mal uso de nuestra libertad y bueno, sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco en el caminar, Dios nos ha ido liberando de estas esclavitudes y nos ha hecho libres. ¿Verdad? Alcanzamos la plena libertad con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos libera del pecado, ¿ah? Para llevar a cabo una existencia que nos conduce a la salvación. Vean, aquí es este proceso. Dios continuamente, sobre todo en Cristo, nos libera de nuestros pecados, nos hace libres. Cuando yo me acerco a la misa, cuando yo me acerco a la confesión, Dios me libera, porque yo estoy esclavo, ¿de qué? Del pecado. Y Dios me hace. Por lo tanto, la acción de Dios, ¿qué es lo que busca en este contexto? Es liberarnos siempre. Y eso ha sido, ¿verdad? En toda la historia de ¿qué significa historia de la salvación? Pues que Dios que nos libera del pecado, porque quiere que nos conduzcamos a la salvación. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dios nos hace libres y nosotros más tardamos. ¿Ah? En que nos hace porque ya nos ponemos el grillete en el pie. Somos tercos y Dios vuelve a romper el grillete y nosotros nos lo volvemos a poner. De allí la expresión de Friedrich Nietzsche, ¿ah? La criatura más libre que conozco es el ser humano, pero también la criatura menos libre que conozco. O sea, se esclaviza así solo, ¿no? Entonces, abusados. Dios quiere que seamos libres, nos ha creado libres y nosotros nos estamos esclavizando y nos ha liberado definitivamente en Cristo, porque quiere que nos salvemos. Luego entonces, una vez que Cristo ha muerto por nosotros y entramos a esta vida por el bautismo, entonces usemos nuestra libertad para conducirnos a la salvación. Esa es la verdad. Dios te ha hecho libre para que dirijas tu vida hacia la tierra prometida. Hacia la tierra prometida. Recuerden que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Era un pueblo esclavo. Pero la intervención de Dios lo libera. Eso mismo pasa con nosotros. ¿Ah? Parece que el pecado nos esclaviza, pero la acción de Dios, su intervención nos libera para que caminemos hacia la tierra prometida. No nos esclavicemos por nosotros solos, ¿verdad? Es decir, Dios, ¿verdad? Quiere que llevemos a término la gran dignidad con la que nos ha creado. Vamos a ver propiamente las tesis en torno a la libertad. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Carmen, ¿nos puede hacer favor de buscar Romanos 6, capítulo 6, versículo 15? Marisol, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12,
por favor. Padre, perdón, es que yo estoy en Puebla en una biblioteca en la universidad y no me traje mi Biblia, No mis se apuntes, de hecho estoy tomando nota en unas hojitas. Bueno, no se preocupe. Sí, Don Augusto, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Virgilia Hernández, Gálatas 5:13, por favor. Bueno, antes de que continuemos, ¿qué hora es? Las 12:04. Las 12. Vamos a rezar el 12:05. ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. hágase Hágase en mí, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Verbo se hizo carne. y habitó entre Y nosotros. habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, y ahora y siempre por los Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que a quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su gloria, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Reina de los ángeles, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Regresemos, ¿no? Hicimos un paréntesis para santificar el tiempo. Bueno, vamos a ver entonces las tesis en torno a la libertad, ¿verdad? Algunas cuestiones que el texto sagrado nos dice. Romanos 6:15, por favor. Sí, padre. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar, puesto que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Claro que no. ¿O no saben ustedes que si se entregan a alguien para ser servidores y cumplir órdenes? Perdón, ya me pasé. Muy bien, solo 6:15, gracias. Sí, perdón. Primera carta de San Pablo a los Corintios. 6:12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Muy bien, qué precioso texto. Vuélvalo a leer, por favor. Pongamos todos atención. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Muy bien, ¿verdad? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Recuerden que hay cosas que incluso no son pecado, ¿verdad? O hay cosas que no son pecado, no son malas, pero pues no me conviene. ¿Qué me ayuda? Por ahí eso, ¿sale? Siguiente. Gálatas 13. Cuídense pues de que sus derechos no hagan caer a los débiles. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa en un salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también
él esa carne. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. Espérame, Padre, Muy espérame. bien, gracias. Cuando ustedes, hasta las 13, cuando ustedes ofenden a sus hermanos, hiriendo las conciencias que son todavía débiles, pecan contra el mismo Cristo. Por lo tanto, si algún alimento ha de llevar el pecado a mi hermano, mejor no como nunca más carne para no hacer caer a mi hermano. Ya. Todo eso es el 5, capítulo 5, versículo 13. Fue 8, me dijo que 8, Padre. No, ahí está ahí está en la pantallita, mire, Gálatas 5, capítulo 5, Es que no veo mi versículo 13. pantallita. A ver. Gálatas 5, entonces me faltó del 5 al 8, Padre, ¿me regreso? No. Gálatas, capítulo 5, solo el versículo 13. Ay, no, es que yo aquí tengo, ¿sabe qué? Me fui con Primera de Corintios. No, a ver, usted le toca Estoy viendo la Gálatas. hoja, Padre, Búsqueme de los Gálatas, aquí la apuntes. esperamos. Y me pasé ¿busco el 5? Gálatas, capítulo 5, versículo 13, por favor. Ay, Padre, espérame. Gálatas 5. Capítulo, ¿qué me dijo, Padre? Ay, es que no Capítulo alcanzo a ver. 5, versículo 13. Nada más es un versículo, Padre. Sí, solo un versículo, por favor. Versículo 13 me dijo, ¿verdad? Ujú. Perdón por no entender. Dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. Es lo que dice. Muy No, bien, gracias. De nada. creo que no es padre. ¿No? No. A ver, alguien que lo tenga. ¿La leo? Yo Sí. lo Mire, tengo, Padre, dice, ¿puedo? vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Muy bien, gracias. Muy bien, estamos, ¿sale? A partir de estos textos, ¿cuál es la primera tesis en torno a Digo que hay muchas, pues, pero vamos a tomar una. ¿Ah? La primera tesis, ¿verdad? Que nos presentan estos es decir, estos textos alertan al cristiano sobre el libertinaje. ¿Ah? Clarisa y América, Gálatas 4. ¿Estamos listas, tocallita? A ver, tocallita, Romanos 6, 11, 13. Órale, tocallita. No se escucha. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos. Niegan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado. Sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios
como quienes han pasado de la muerte a la vida y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio Padre, sobre creo que no ustedes. es, perdón, pero creo que no es. A ver, revíseme bien. A ver, voy a traer mi Biblia porque si no, Consecuencia también vosotros debéis consideraros muertos al pecado y Ujú. vivos para Dios. Ujú. a ver, Romanos. La gracia, de ninguna manera. No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Pero gracias a Dios, ustedes después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina a la cual fueron confiados, y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden, hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, gracias. Gálatas. 21 al 31, Padre. Díganme ustedes los que quieren estar sometidos a la ley. ¿No oyen lo que dice la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre, en virtud de la promesa. Hay en ellos una alegoría. Estas mujeres representan 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar, pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava. Y lo mismo sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, pues dice la escritura, regocíjate, estéril, la que no dabas hijo, rompe en gritos de júbilo, la que no conocías los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que las de la casada. Y ustedes, hermanos, a los hijos de la libre. Así que, hermanos,
no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bajo estos dos textos, ¿verdad? ¿Qué estamos entendiendo por libertad? Dice nuestro manual, libertad. Entonces, vean, estamos hablando desde el punto de vista de la teología. ¿Qué entendemos por libertad? En realidad, libertad es fundamentalmente liberación del pecado y de la esclavitud de la ley. Luego, entonces, para nosotros como cristianos, Luis Felipe, Sí, padre. ¿qué nos lleva a libertinaje o qué nos hace esclavos? Al libertinaje nos llevaría pues estar desde luego fuera de los mandatos de Dios y la esclavitud sería la consecuencia que nos llevaría al pecado. Muy bien, ¿vale? Vean, tenemos que tener cuidado del pecado. Cuidado con el pecado, porque el pecado nos roba la libertad. Nos roba la libertad. Cuando entonces nosotros decimos, ¿verdad? Hablamos desde el punto de vista filosófico, ¿qué es la libertad? Pues es no tener límites, es la capacidad de autodeterminarnos, es la capacidad de autodirigir esa capacidad que tengo sobre mí mismo, de llevarla a un punto donde yo quiera. Bueno, para nosotros decimos libertad, ¿verdad? Es liberación del pecado. Es libertad, es liberación del pecado. Por eso se ha insistido tanto que tengamos la tierra prometida va a ser fácil, ¿no? Pero era una tierra prometida que emana leche y miel y el pueblo de Israel se conformaba con las cebollas. Así que no nos pase lo mismo. Dios nos quiere libres. Cuidado de caer, ¿verdad?, en el pecado y hacernos esclavos. Luis Felipe, léanos primera carta a los Corintios, por favor. Sí, padre. Capítulo 8 del 9 al 13. Por favor. Dice, pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se pierde el débil, un hermano por quien murió Cristo, y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia que es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento porque si nosotros nos equivocamos, claro, ahí los estamos llevando también para ser causa de pecado. Muy bien. Bueno, por lo tanto, si nuestra libertad tiene que ser estar al servicio de la caridad, ¿vale?
Yo soy libre ¿para qué? Para servir a mis hermanos, lo acaba de decir. ¿Ah? Que ¿Cuál es el único deber que tenemos con nuestros hermanos? El del amor. Y para que podamos amarlos, ¿qué se necesita? Ser libre. Amor sin libertad no es verdadero amor. La base del amor está en la libertad. De hecho, les preguntamos a los matrimonios, ¿por qué te quieres casar? Porque lo amo, se puede. Entonces tienes el elemento. ¿Alguien te está obligando? No. Ah, bueno, se puede. ¿Vale? No hay amor donde no hay libertad. Vean, ahora ya ligamos un punto importante, la libertad y el amor. La verdadera libertad se vive en el amor. Y el amor tiene como base y fundamento la libertad. Quiere decir que el amor es una decisión. ¿Se dan cuenta? Que no es un sentimiento, sigue siendo una decisión que pasa por la inteligencia y la voluntad. Quiero, hago mi elección por ti, eso se llama amor. No es solamente el sentimiento, siento algo por ti. Y por eso todos los días el esposo tiene que hacer su elección por su esposa y la esposa tiene que renovar cada día su elección por su esposo, que fue lo que escuchamos ayer, toda una reflexión sobre el matrimonio y la familia. Bueno, pues ahí le vamos a dejar. Ya se nos terminó el tiempo. Eso no dura nada. ¿Ah? Padre, Sí. Padre, ahí en esta última tesis donde dice que la libertad está al servicio de la caridad, en el sentido también de lo que se leyó en esta cita, donde dice que, bueno, yo entiendo que también no seamos motivo de escándalo para los demás y bueno, en libertad llevemos a los demás, al otro en libertad a Dios, o sea, no en una imposición, no que piensen Claro. y sientan lo que yo creo que es correcto. Claro, sí, sí, tienen toda la razón. Recuerden que ya decíamos que un pecado privado y un pecado público, ¿verdad? ¿Cuál de ellos dos es más grave? El público. Claro, ¿por qué? Por el escándalo. ¿Ah? Y dice, si hacemos escándalo, más nos valiera mejor atarnos una piedra de molino al cuello y arrojarnos a lo profundo del mar, ¿ah? Que está provocando escándalo. Claro, insisto, si tú no das escándalo, claro que estás prestando un servicio de caridad, ¿vale? Y eso pues, es lo que se espera, es lo que se espera de nosotros. Y claro, igual lo que usted comentaba, es muy cierto, a nadie vamos a obligar en estas cuestiones de la fe. Se requiere un acto de libertad. ¿Ajá? Por eso, cuando nosotros decimos, es que, ¿por qué crees en la iglesia, en Cristo? Pues porque así me enseñaron mis padres. Sí está bien, pero no es suficiente. Tú tienes que hacer un acto de libertad. Si es porque yo quiero creer, he conocido, he aprendido y ahora yo quiero, he hecho mi toma de decisión, que es propiamente todo lo que se hace, ya lo saben ustedes, en la evangelización, ¿verdad? En donde tú haces tu profesión de fe y tu renuncia. Y por eso en la profesión de fe cada 8 días va en este contexto, hermanos. Renovar, ¿verdad? Hacer una lección donde digo, sí, nuestra libertad puede transformarse en libertinaje y eso nos va a cobrar muy caro. Recuerden que la libertad mal utilizada expulsa del paraíso. La libertad mal utilizada trae muerte. La libertad mal utilizada trae enfermedad, enferma. Y la libertad mal utilizada cobra y cobra muy caro. Que Dios les bendiga. Les voy a dar